Lo que les comentaba era que hay que intentar dimensionar cómo están las cosas. Entonces, imagínense que yo en la parte central tengo pues la faringe, ¿no? Faringe. Esta será la parte medial. En la parte lateral tengo yo la mandíbula. En el techo voy a tener yo este dos huesos, que es el esfenoides, más el temporal. Piso no tengo y pared posterior no tengo, pero sí tengo un límite anterior que es toda la parte trasera del maxilar, ¿no? Entonces, chequen, ¿no? Como la pared anterior es la parte trasera del maxilar, que es esta parte de acá. Cuando hablamos de faringe, ¿no? Cuando decimos que y bueno, entre este espacio, entre la faringe y la mandíbula, pues va a estar todo este espacio que se conoce como fosa infratemporal. Entonces, esta fosa infratemporal, les digo, en la parte medial, pues sí, su mayoría va a ser esta parte de acá de la faringe, pero chequen cómo también participan estos dos músculos, ¿no? Uno es el elevador del velo del paladar y el otro es el tensor del velo del paladar. Los dos están relacionados con el velo del paladar, pero bueno. Entonces, estos más esta porción del esfenoides. ¿Qué porción del esfenoides es esta? Es la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Si no recuerdan muy bien a qué me estoy refiriendo, tenemos que regresar a las primeras diapositivas donde les presumía el esfenoides, que es esta imagen de aquí. Entonces, chequen cómo tengo yo la apófisis pterigoides, tengo yo una lámina medial y una lámina lateral. La que me interesa es la lámina lateral, porque entre la lámina lateral y la mandíbula que debería de estar aquí, voy a encontrar yo este espacio que es la fosa infratemporal. Si ustedes se dan cuenta aquí, podemos ver que el techo, parte del techo de esta fosa es el esfenoides, como les había dicho, ¿no? O sea, parte del esfenoides y por detrás parte del temporal. Entonces, ya después de entender eso, ya podemos regresar hasta esta diapositiva en donde notamos que la lámina lateral de la apófisis pterigoides, junto con los dos músculos del velo del paladar, tanto el tensor como el elevador, y estos músculos de la faringe, van a formar mi pared medial. Mientras que, nuevamente les digo, la pared lateral va a estar formada por la mandíbula, y el espacio que quede entre estas dos paredes, medial y lateral, va a ser la fosa infratemporal. ¿Vale? Entonces, ya una vez que identificamos los límites, que creo yo es de repente lo más complicado de memorizarse, podemos empezar a hablar del contenido. Dentro del contenido, lo primero que nos menciona el libro es el ligamento esfenomandibular. ¿Por qué se llama esfenomandibular? Porque va desde alguna porción de la mandíbula a alguna porción del esfenoides. La mandíbula tiene algo que se llama como espina mandibular, que está más o menos por aquí y que justamente de ahí empiezan las fibras de este ligamento esfenomandibular perdón, se salen de la língula, salen de la língula y se insertan en la apófisis espinosa. ¿Por qué se llama apófisis espinosa? Porque tiene forma de espina. Entonces, por eso se llama ligamento esfenomandibular, ¿vale? Entonces, va desde la língula hasta la apófisis espinosa. Entonces va de la mandíbula hacia la parte de los esfenoides y va a tener dos músculos de la masticación. Recuerden que músculos de la masticación son cuatro. Uno es el macetero, el otro es el temporal, que ya mencionamos en la fosa pasada, y estos dos que son los músculos pterigoideos lateral y medial, ¿vale? Que son estos que podemos ver. Bueno, aquí por ejemplo vemos el medial, no se alcanza a ver el lateral, pero pues también está dentro de la fosa. También vamos a tener porciones de la arteria maxilar, porciones del nervio mandibular, ¿no? Ojo, solamente el mandibular, porque el maxilar lo vamos a ver, el nervio maxilar lo vamos a ver en la fosa que sigue, ¿vale? Ramos del facial, ramos del glosofaringio y un plexo venoso pterigoideo, ¿no? Prácticamente, nuevamente, repetimos lo que les comentaba hace rato. Siempre que hablen de alguna fosa, como mínimo tienen que recordar qué estructuras arteriales y nerviosas van a estar ahí, incluso venosas si fuera el caso, ¿no? Y ya como extras, pues los músculos y los ligamentos. Es los mismos principios de toda la vida, ¿no? Siempre que hablemos de algo, mínimo recuerden la arteria, la vena y el nervio. Lo mismo aquí, ¿vale? Entonces, en esta cajita que conocemos como fosa infratemporal, pues tenemos que recordar estas estructuras junto con este ligamento esfenomandibular y los músculos pterigoideos.
Por ejemplo, tenemos el pterigoideo lateral. Chequen, en esta imagen podemos hacer una comparativa entre las fibras. Chequen cómo las fibras del pterigoideo lateral son más horizontales, ¿no? Y tenemos dos cabezas, una cabeza que es esta de acá arriba, que es la superior, y esta de acá, que es la inferior, pero sus fibras pues son más horizontales, ¿no? Y lo que hace esto es la propulsión de la mandíbula, o sea, poder desplazarla hacia adelante. Mientras que el pterigoideo lateral, vemos que tiene, medial, perdón, tiene dos cabezas. Tiene una cabeza superficial, que es esta que estoy marcando de morado, y esta otra de profunda, que estoy marcando con las X de color morado. Entonces, tanto el pterigoideo lateral como el medial tiene dos cabezas, y eso sí tienen que recordarlo. Nada más que el lateral tiene una cabeza inferior y una superior, y su función principal de estos dos es la propulsión de la mandíbula, mientras que del pterigoideo medial van a ser dos cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda. Y su función de esto, más que nada, es la elevación. ¿Vale? Como detalles importantes de la mandíbula, el que más me interesa que recuerden es esta parte de la língula, porque sabemos que esta língula está en la cara interna de la mandíbula, pero que a partir de aquí las fibras se dirigen hacia la apófisis espinosa, que corresponde al esfenoides, ¿vale? Ya los demás detalles, la verdad es que no son tan relevantes. A lo mejor el surco miloioideo, ¿no? Y la línea miloioidea, que van a servir como puntos de inserción para adivinen quién, el músculo miloioideo, que todavía no lo conocen porque se te lo presentan hasta cuello, pero que al menos aquí ya te lo están como que introduciendo, ¿no? Entonces, lo que más me interesa de estos músculos es, ¿qué es lo que tengo que saber de los pterygoideos? Que tengo yo un lateral y un medial, que el lateral tiene una cabeza superior, una inferior, y que sus fibras son horizontales para ayudarte a la propulsión mandibular, y que tengo yo un pterigoideo medial que se divide en una porción superficial y en una profunda, y que su función principalmente es la elevación de la mandíbula, ¿vale? Aquí podemos ver un ejemplo más detallado de lo que sería la propulsión, que sería el movimiento hacia adelante, ¿no? Este, y bueno, mientras que el otro pteroideo, el pteroideo medial, pues le sirve para la porción de la elevación. Otra cosa que es importante es que esta articulación temporomandibular pues se divide en dos cavidades sinuviales, una cavidad superior y una inferior, ¿vale? Que están divididos por este disco articular que están viendo aquí. ¿Eso es pregunta de examen? Sí, sí es pregunta de examen, entonces igual para que lo tomen en cuenta. ¿Qué otra cosa mencionamos que está dentro de esta fosa infratemporal? Dijimos que el nervio mandibular, o sea, CL B3, ¿vale? Y de B3 es importante saber que tiene un tronco anterior, que es todo esto que estamos viendo aquí, y tiene un tronco posterior que aquí está cortado. Chequen cómo en esta otra imagen podemos ver sin problemas el tronco posterior. Pero, ¿qué quiero que identifiquen también? Que antes de que se forme un tronco posterior y antes de que se forme un tronco anterior, se forman dos ramos completamente independientes del tronco anterior y del posterior. O sea, estos dos nervios no corresponden ni al tronco posterior ni al tronco anterior. ¿Cuáles son estos nervios? Uno es el ramo meningio, que es este de aquí, ¿no? Chequen cómo entra por el agujero. ¿Qué agujero sería este? El espinoso. Este sé que es el oval. ¿Por qué? Porque pasa el mandibular, ¿no? Entonces pasa el mandibular, y este sé que es el espinoso porque pues está detrás del oval. Entonces aquí estaría pues la arteria meningia media también, ¿no? Pero pues no se alcanza a ver en esta imagen. Bueno, no la dibujan, no la esquematizan. Entonces ese es un ramo, y el ramo meningio pues es para darle sensibilidad a las meninges. De hecho, hay tipos de cefaleas, o sea, dolores de cabezas que se causan por alteraciones en este ramo meningio, ¿vale? Porque las meninges, pues aunque ustedes no lo crean, también tienen sensibilidad. Por otro lado, tenemos este otro ramo que es el ramo del nervio, es el nervio, perdón, que corresponde al pterigoideo medial, ¿vale? Entonces, tanto el pterigoideo medial y tanto el ramo meningio van a ser dos ramos ajenos al tronco posterior y al tronco anterior. Dejen tomar agua porque se me está yendo la vida. Va. Entonces, ya una vez que ya identifiqué que el pterigoideo medial y el meningio son ajenos al tronco posterior y anterior, ahora sí ya puedo entonces empezar a nombrar los diferentes nervios.
Si cuando hablamos del tronco anterior, tengo que pensar yo en los músculos de la masticación, ¿vale? Entonces, los músculos de la masticación son cuatro, habíamos dicho, que son el temporal, son los pterigoideos, ¿no? Pterigoideo y el macetero, macetero. Recuerden que pterigoideos pues son dos, el medial y el lateral, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saberme estos cuatro músculos? El temporal, pterigoideo medial, lateral y el macetero. Porque las ramas del tronco anterior son muy parecidas en nombre a estos, ¿no? Chequen cómo viene el nervio, el tronco anterior que diga de B3 del mandibular y me da estas ramas temporales profundas que ya las habíamos platicado, ya las habíamos comentado. Pero también chequen cómo me da este ramito que es el ramo pterigoideo lateral, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene el ramo pterigoideo lateral? Viene del tronco anterior de B3, ¿no? Porque el nervio pterigoideo medial, ¿de dónde dijimos que viene? Viene directamente de el trigémino. Viene directamente de B3, ¿vale? Viene directamente de B3 porque el nervio pterigoideo lateral viene de B3, pero de su ramo anterior, ¿vale? Mientras que el nervio pterigoideo medial no viene específicamente de ninguna rama anterior o posterior en particular, viene directamente del tronco del nervio, ¿va? Vemos que también tiene este ramo que es el ramo bucal, ¿no? Que va a servir para la inervación de las mejillas, ¿no? Entonces, cuando ustedes se muerden la cara interna de la mejilla, esa sensación de dolor, pues es gracias a este nervio bucal. Este, entonces ya dijimos temporal profundo, pterigoideo lateral, bucal y pues nos hace falta el masseterino, ¿vale? Que a quién le va a dar inervación este nervio que viene del ramo anterior, pues al músculo massetero que sirve para la masticación justamente, ¿vale? De hecho, ustedes se tocan la mandíbula y mastican. Esa contracción que sienten es gracias al macetero. Digo, participan los cuatro al final del día durante la masticación, pues, pero cuando tocan el ángulo de la mandíbula y mastican fuerte, esa contracción es gracias al macetero. Entonces, va de nuevo. Ramos del tronco anterior de B3, ramo anterior de B3, dijimos que son los temporales profundos. El pterigoideo lateral, es lateral, el nervio bucal y el masseterino. Entonces, son cuatro nervios que ustedes tienen que recordar: temporal profundo, pterigoideo lateral, bucal y el masseterino, ¿vale? Mientras que del tronco posterior, es este de aquí, chequen bien el tronco posterior. Y el primero que nos va a llamar la atención, pues es el lingual, ¿no? Del lingual es importante recordar que este nervio lingual que viene del ramo posterior de B3 es únicamente sensitivo. O sea que si yo me muerdo la lengua, va a ser gracias a este nervio. Pero este nervio lingual no tiene absolutamente nada que ver con la sensación del gusto. Quien nos da el sentido del gusto es el nervio cuerda del tímpano. Chequen cómo el nervio cuerda del tímpano que viene del facial se conecta con este nervio lingual. Y es esta unión la que le va a dar la que va a facilitar que a la lengua lleguen la sensibilidad especial de tipo gusto. Pero el nervio lingual como tal por sí solo no te da inervación sensitiva especial de gusto. Para que la lengua pueda tener sensibilidad del gusto, tiene que ser por el nervio cuerda del tímpano. Y el nervio cuerda del tímpano, ¿de quién viene? De B7, del facial. Mientras que el lingual que viene de B3 únicamente es para cuestiones sensitivas generales, o sea, dolor, tacto fino, temperatura, etcétera, todas esas cosas que vimos en generalidades. Otro ramo que tiene es este ramo auriculotemporal, que chequen cómo se divide en dos, ¿no? En un tronquito que pasa por delante y otro que pasa profundo a esta arteria, que es la arteria meningia media. ¿Cómo sé que es la meningia media? Porque está atravesando el agujero espinoso, ¿vale? Chequen cómo sigue su recorrido hacia atrás y se va hacia arriba, ¿no? Para dar inervación sensitiva de toda esta región de acá. Por otro lado, tenemos el nervio alveolar inferior, ¿no? Que se mete dentro, de la mandíbula para poder salir al final en nervio mentoniano. Pero antes de poder surgir por el agujero mentoniano, chequen cómo da diferentes ramas para las piezas dentales inferiores, ¿vale? Entonces, ramas que vienen del tronco posterior de B3, dijimos que es la lingual,
que es el nervio alveolar inferior, y el nervio auriculotemporal. Esos son los tres nervios que salen del tronco posterior, ¿vale? Recuerden que el nervio cuerda del tímpano, este pues viene del facial y se conecta al lingual, ¿vale? Pero viene del facial para que no se confunda. Y otra rama es la rama para el músculo miloioideo, pero esta rama del músculo miloioideo no viene de B3, viene del nervio alveolar, o sea, el nervio alveolar es el que da origen al nervio para el miloioideo. Esa es pregunta de examen, entonces igual para que lo tomen en cuenta. ¿Qué tengo que recordar yo del nervio para el músculo miloioideo? Que no viene directamente de B3, sino que viene del nervio alveolar inferior, que este nervio alveolar inferior sí viene directamente de B3, ¿vale? Principalmente de la rama o tronco posterior, ¿vale? Entonces, igual aquí es como otra perspectiva, ¿no? Chequen cómo también tengo el nervio lingual, cómo tengo el alveolar inferior, cómo tengo el mentoniano, es lo mismo, pero desde otra perspectiva. Aquí lo que intentan ejemplificar es cómo aquí tengo yo la mandíbula, cómo aquí tengo yo la cara lateral de la lámina, esfenoidea lateral, ¿no? Y cómo en este espacio que se forma entre los dos encuentro yo esa fosa pterigo-palatina, ¿vale? Igual aquí lo mismo, chequen cómo está el facial, cómo sale el cuerda del tímpano para conectarse al lingual y poder llegar hacia la lengua y dar sensibilidad, ¿vale? Aquí lo que quiero que identifiquen es que tengo yo glándulas, ¿no? De aquí está la glándula parótida, aquí tengo yo las glándulas submandibular y sublingual. Si ustedes recuerdan, los nervios que pueden llevar inervación parasimpática son el 7, el 9 y el 10, ¿no? 3, 7, 9 y 10. El 3 ya lo ocupamos a la altura de la cabeza y cuello para la cuestión del ojo, ¿no? Para la dilatación y constricción pupilar. El 7 y el 9 todavía no los hemos ocupado porque justamente aparecen aquí. Hay dos ganglios que tienen que ubicar. Uno es el ganglio óptico y el otro es el ganglio submandibular, ¿vale? Entonces, estos ganglios son ganglios parasimpáticos y nos van a servir para poder hacer sinapsis. Porque recuerden, si no hace sinapsis, no se puede activar, ¿no? Entonces, para poder activar la glándula parótida, el nervio que va a llevar su inervación, o bueno, sus fibras parasimpáticas, va a ser el par craneal número 9. Entonces, igual para que lo tomen en cuenta. ¿Cuál es el 9? El glosofaringio, ¿no? Chequen cómo vienen las fibras parasimpáticas preganglionares, ¿no? Pasan por el plexo timpánico, llegan hacia lo que es el ramo posterior de B3, llegan al ganglio óptico, hacen sinapsis y de ahí por medio del nervio auriculotemporal logran llegar a la glándula parótida, ¿vale? Entonces, si preguntan sobre la inervación de la glándula parótida, la respuesta es nervio auriculotemporal, ¿vale? Pero ¿de dónde iniciaron las fibras? Iniciaron a la altura del nervio glosofaringio, que es el número 9. Mientras que en el caso de las glándulas submandibulares, para poder activarlas vamos a ocupar el ganglio submandibular para poder hacer sinapsis, ¿no? Entonces, chequen cómo viene el nervio facial, chequen todo su recorrido por la cavidad timpánica. Por medio del cuerda del tímpano chequen cómo llega el nervio lingual y del nervio lingual alcanzan el ganglio submandibular, hacen sinapsis y ya ahora sí, las fibras parasimpáticas postganglionares se pueden ir o hacia la glándula sublingual o hacia la submandibular para poder activarlas y activar el impulso de salivación, ¿vale? Entonces, aquí es lo mismo prácticamente, ¿no? Aquí está la glándula parótida, chequen cómo ya hizo sinapsis en el ganglio óptico y del ganglio óptico por medio del nervio auriculotemporal pueden llegar a la glándula parótida y poder activarla. Mientras que en la submandibular y sublingual y submandibular se ocupan el cuerda del tímpano para conectar con el lingual, poder llegar al ganglio submandibular y activar estas dos glándulas sudoríparas. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Porque no estoy recorrido paso por paso lo que tienen que recordar. O sea, la idea principal de todo esto es que yo tengo glándulas salivales. Y esas glándulas salivales para que se activen requieren de fibras ganglionares, postganglionares parasimpáticas, ¿vale? Entonces, ¿qué ganglios se van a ocupar para poder hacer esta sinapsis? Bueno, si es la parótida, el ganglio que voy a ocupar es el óptico.
Si es la sublingual y la submandibular, es el submandibular, el ganglio submandibular el que voy a utilizar yo para poder hacer sinapsis, ¿vale? ¿Qué nervios pues llegan hasta aquí? Pues el lingual, ¿no? Pero no específicamente el lingual, sino que ya hubo una conexión aquí con el cuerdo del tímpano. Mientras que en el caso de la parótida, lo que va a conectar el ganglio óptico a la glándula parótida, pues va a ser el nervio auriculotemporal. Y este auriculotemporal, ¿de dónde viene? De B3, ¿vale? Entonces, igual para que lo tomen en cuenta. Respecto a la cuestión venosa, pues voy a tener yo este plexo pterigoideo que va a estar pues dentro de toda la cavidad y va a recolectar tanto la sangre del rostro, tanto la sangre del cuello, ¿no? Entonces, incluso de la cavidad intracraneal. De hecho, sí es un espacio bastante peligroso porque estas porciones de aquí no tienen válvulas, entonces no tienen como una dirección como tal. Y una infección de aquí puede pasarse para acá, a la cavidad intracraneal, y puede ser todo un rollo. De hecho, hay un triángulo que se llama Triángulo de la Muerte, que si tenemos algún proceso infeccioso en esta zona, puede viajar por medio del todo el plexo venoso y pues meterse hacia la cavidad intracraneal, ¿no? Entonces, clínicamente esto es relevante. La verdad es que yo nunca he visto que alguien por una infección en el rostro termine con algún proceso intracraneal, pero pues los libros los describen y supongo que antes era un poquito más frecuente. Y bueno, la arteria maxilar se las dejamos para mañana porque sí ya es autosabotearlos, ¿vale? Entonces, recuerden que las primeras dos porciones de la arteria maxilar van a estar en la infratemporal. Entonces, con que sepan eso, mañana lo tratamos de ver. Esta imagen, si pueden, tomen el screenshot, repásenla y todo, porque no hay otra forma de aprenderse esto más que repasándola. Les juro que a mí incluso se me va el avión de repente en las primeras. Las segundas sí las manejo bien porque tienen todo el nombre de los músculos de la masticación. Las porciones finales igual, pero las primeras que son varias meningias se me va de repente igual el avión. Entonces, mañana terminamos de ver pterigopalatina y contestamos algunas preguntitas que tengo aquí de años pasados y terminamos ya cabeza para empezar con cuello. Cuello está un poquito más relax. De hecho, el único denso de cuello diría yo que es la maldita laringe, esta parte de acá. Para mí, laringe es la parte menos entendible de anatomía de cuello. Ya de ahí cavidad nasal y bucal, pues la verdad es que es un poquito más sencillo, ¿vale? Entonces, al rato igual les subo a la clase y pues échenle ganitas. Descansen.